Mefiboset, un hombre lisiado de los pies, tuvo una infancia olvidada y despreciada. Sin embargo, después de un sorprendente cambio en su vida, fue recibido con honores en Israel, hasta el punto de sentarse a la mesa del rey. Esta historia es poco conocida, pero para muchos se convirtió en un símbolo de alguien que pasó de la pobreza a la prosperidad, de la humillación a la exaltación, del olvido a la nobleza. Pero la historia no termina ahí. Eso es para otra parte en esta historia que por alguna razón a la gente no le gusta hablar o cantar. Tal vez sea porque en esta parte de la historia, que es pequeña, Mefiboset fue traicionado, agraviado y nuevamente perdió todos sus bienes. Sin duda, la historia de Mefiboset es ejemplar, pero no del tipo de ejemplo que la gente cree que quiere saber más. Todo esto para que entiendas mejor, mira este video hasta el final, porque de ahora en adelante entenderás quién era Mefiboset y qué le sucedió. Según la Biblia, Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sí, Mefiboset era hijo de Jonatán, quien era el mejor amigo de David, y hay otra información importante sobre su familia. Era sobrino de un hombre que también fue llamado Mefiboset. Por eso es muy importante no confundirlos. Mefiboset, hijo de Saúl por su concubina Rispa y al lado de su hermano Armoni, estaba entre los hombres descendientes de Saúl que fueron entregados por David para ser asesinados por los gabaonitas. En esa historia conmovedora, Rispa acampaba junto a los cuerpos de sus hijos muertos durante meses, para preservarlos de la deshonra de tener sus cuerpos devorados por animales, incluido Mefiboset, que es el tema de este video. Es decir, un Mefiboset, hijo de Jonatán y sobrino del otro, que fue asesinado, fue salvado de la muerte en la misma ocasión, precisamente por la lealtad de David hacia Jonatán. Entonces, ¿cómo estos dos hombres aparecen con el mismo nombre, en la misma familia y en el mismo contexto bíblico? Es importante diferenciarlos bien. El nombre Mefiboset tiene su significado, pero ¿sabes con certeza cuál sería la ortografía original de este nombre? En algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, aparece como Merib Baal, y dependiendo de la ortografía utilizada, puede significar el héroe de Baal o el abogado del oponente de Baal, o por el contrario, el que destruye a Baal. Sabemos que el término genérico Baal significa Señor, pero debido a la asociación de este término con el nombre de una deidad cananea, con el tiempo los escribas judíos reemplazaron la terminación Baal por Boset, que significa vergüenza. Entonces el significado del nombre Mefiboset, generalmente aceptado, es el que dispersa la vergüenza o boca de vergüenza. De todos modos, no es un significado hermoso. La historia de Mefiboset estuvo marcada por tragedias y frustraciones. Nació en una cuna de oro como príncipe de Israel, pero cuando tenía solo 5 años, su vida cambió por completo. Su abuelo, el rey Saúl, su padre Jonatán y sus tíos mayores murieron en una batalla contra los filisteos, cuando la nodriza de Mefiboset recibió la trágica noticia de la muerte del abuelo y el padre del niño, y la práctica exterminación de la realeza israelita, huyó apresuradamente con él. La desesperación de la nodriza de Mefiboset es comprensible, ya que según la costumbre de la época, cuando se formaba una nueva dinastía, se exterminaba todo el linaje real anterior para evitar futuras disputas sobre el trono. Pero cuando la nodriza de Mefiboset escapó con él, el niño cayó de sus brazos y quedó lisiado de ambos pies. Mefiboset fue llevado a Lodebar, un lugar en la frontera de Galaad. La ciudad de Lodebar estaba al este del río Jordán y probablemente también fue conocida por otro nombre. Lodebar indicaba un lugar sin pastos, pero a diferencia de lo que algunas personas creen,
Lodebar no parece haber sido un lugar completamente insignificante en su historia. Fue objetivo de disputas entre sirios, israelíes y asirios. La idea popular de que Lodebar era un lugar totalmente insignificante proviene de una interpretación de la profecía de Amós, registrada en el capítulo 6 de su libro, en la que deliberadamente el nombre está corrompido para expresar insignificancia en hebreo. El profeta hizo un juego de palabras con el nombre Lodebar para decir que Israel se regocijaba por un logro de nada, porque la conquista israelí no valía la pena y caería en el olvido una vez que Dios levantara a una nación extranjera para castigarlos. Para oprimir a la casa de Israel en Lodebar, un señor llamado Maquir, hijo de Amiel, se encargó de cuidar a Mefiboset, y posteriormente Mefiboset también tuvo un hijo llamado Mica. La historia de Mefiboset cobra verdadero protagonismo cuando David, ya establecido como rey de Israel, recuerda su amistad con Jonatán y el pacto hecho con él hace unos 20 años. David pregunta si queda alguien en la casa de Saúl a quien pueda mostrar lealtad en honor a esta amistad. En este punto, David adopta un comportamiento contrario al practicado en los reinos de la época. Busca un descendiente de la antigua dinastía, no con el objetivo de eliminarlo, sino de honrarlo y actuar con misericordia hacia él. En esta ocasión, un viejo siervo de la casa de Saúl informa a David sobre la existencia de Mefiboset, un joven lisiado que había estado viviendo como fugitivo en Lodebar durante al menos 15 años. Muchos intérpretes ven en la respuesta del siervo un tipo de prejuicio, enfatizando la condición de lisiado de Mefiboset, quizás insinuando que no era digno de consideración. Sin embargo, David no se dejó influenciar por ello y lo hizo traer inmediatamente. La actitud de David hacia Mefiboset puede verse como un ejemplo de la gracia de Dios que llega a los pecadores. Dios actúa con misericordia y bondad hacia aquellos que son descalificados y no merecen nada. David recibe con honores a Mefiboset, le entrega los bienes de Saúl y le permite sentarse a diario a la mesa del rey. Sin embargo, Siba, el siervo de Mefiboset, resulta ser un traidor y oportunista durante la revuelta de Absalón. Aprovecha la oportunidad para acusar falsamente a Mefiboset ante David, quien, creyendo la mentira de Siba, le entrega todos los bienes de Mefiboset. Esta traición tiene consecuencias graves, ya que en ese tiempo a menudo significaba la ruina total de una persona. Acusado de traición, Mefiboset trata de ir al encuentro del rey para defenderse y probar su inocencia cuando David regresa a Jerusalén después de la muerte de Absalón. Cuando Mefiboset llega a la presencia del rey David, éste le pregunta por qué no había ido a su encuentro. Mefiboset tuvo la oportunidad de denunciar la traición de Siba. Explicó que había perdido sus medios de transporte y que, a pesar de estar lisiado, Siba lo había dejado atrás y había ideado un plan para acusarlo de traición, incluso durante el periodo en el que David necesitó huir debido a Absalón. La Biblia registra que Mefiboset lloró profundamente según la costumbre de la época, lo que significa que no se lavó los pies, no lavó su ropa, ni se cortó la barba. Esta fue una clara demostración de fidelidad al rey David, mostrando que en ningún momento estuvo de acuerdo con el plan de Absalón y que nunca se alineó con él. Después de escuchar la versión de la historia dada por Mefiboset, parece que David creyó en él. Aún así, propuso que los bienes heredados por Mefiboset fueran divididos entre él y Siba. En otras palabras, David no le devolvió totalmente su herencia. La Biblia no proporciona más información sobre por qué David tomó esta decisión. Algunos estudiosos sugieren que tal vez el rey no estaba dispuesto a convocar a Siba para rendir cuentas por su traición. La razón de esto puede haber sido el frágil estado emocional en el que David estaba en ese momento.
Otros intérpretes creen que David puede que no estuviera seguro de la veracidad de la explicación dada por el hijo de Jonatán. Sea cual sea el caso, el rey decidió adoptar una posición neutral como resolución de ese conflicto. Por sorprendente que sea, Mefiboset decidió renunciar a toda la herencia que había dejado con el traidor y conservar todas sus propiedades. Mostró que su verdadera preocupación se centraba solo en el bienestar de David en este punto. La declaración de Mefiboset a David muestra el tipo de carácter que tenía. Aunque la historia de Mefiboset es bien conocida a través de sermones, esta historia rara vez se cuenta correctamente. Desafortunadamente, la gente recuerda la historia de Mefiboset solo en predicaciones sobre la prosperidad. Es fácil predicar sobre el hombre lisiado y despreciado que fue sacado del olvido para recibir una herencia. Es muy fácil hablar del hombre que de repente recibió una posición privilegiada en la corte de Israel y pudo sentarse en la mesa del rey. Parece difícil predicar sobre el mismo hombre lisiado que, habiendo sido traicionado por su siervo, a pesar de ser inocente, se vio obligado a compartir su herencia con un sirviente traidor. Para muchos es difícil predicar con el ejemplo de alguien que permaneció fiel incluso cuando fue agraviado, perjudicado e incluso traicionado. Es aún más difícil predicar sobre su actitud desinteresada de renunciar a todas sus posesiones materiales, sin importar que su enemigo personal se quedara con todo lo que realmente era suyo. La historia de Mefiboset trae importantes lecciones. Sin embargo, definitivamente el enfoque de esta historia no es sobre prosperidad, sino sobre el carácter del justo que, a pesar de las tragedias y dificultades, permaneció fiel a sus principios. Lo que realmente importaba para Mefiboset no eran las riquezas personales, sino el hecho de que el rey elegido por Dios había regresado a su casa. Mefiboset no puso sus ojos en cosas terrenales, sino que los puso en el propósito soberano de Dios para su pueblo. Para Mefiboset no tenía sentido sentarse a la mesa real ungido por el rey ni estar en su trono. Lo más importante para él era su comunión con el rey más que toda su herencia. La historia de Mefiboset nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en la posición social o en las posesiones materiales, sino en la fidelidad y el compromiso con los principios fundamentales, a pesar de las adversidades y traiciones. Mefiboset demostró un carácter noble al priorizar su relación con el rey por encima de todo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores, incluso en los momentos más difíciles, y a recordar que la verdadera riqueza radica en nuestra conexión con lo divino y en nuestra integridad moral. La vida de Mefiboset es un testimonio de integridad y lealtad inquebrantables. A pesar de las circunstancias adversas y la traición, eligió la fidelidad sobre la fortuna, demostrando que la verdadera nobleza de espíritu trasciende cualquier bien material. Su historia no solo es un relato de rectitud ante la adversidad, sino también una inspiración para todos aquellos que buscan mantener sus valores y principios por encima de las ganancias temporales. Mefiboset nos enseña que en un mundo donde la lealtad a menudo se ve comprometida, la constancia en nuestros principios y la fe en lo justo pueden ser el legado más duradero que dejamos. Así, la narrativa de Mefiboset resuena a través de los tiempos, recordándonos que al final, lo que prevalece y lo que realmente importa es la calidad de nuestro carácter y la profundidad de nuestra convicción moral.